las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad. Presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a prácticamente todos y sobre todo en donde las responsabilidades son muchas. Retenciones. Retenciones de IRAGRO, retenciones de IVA, retenciones de renta personal, retenciones de IRASIS. ¿Qué hacer cuando tenemos que retener? Y justamente sobre la base de una nueva obra que estamos presentando hoy y que el programa pasado también ya habíamos analizado, el principio de territorialidad en las retenciones. Por eso nuestro programa se llama hoy, señor director, Retenciones, ¿qué hacer si, por ejemplo, si hay una diferencia en el tipo de cambio, si me entregan tarde las facturas, los comprobantes de retención? Pero, bueno, en primer lugar queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que su programa, Educación Tributaria Paso a Paso, llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, destapa la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. ABC Color, el diario más completo. SAN, negocios bien hechos para su división online. Power4, el éxito físico en pocos minutos. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Y Vicio, déjame uno. Bueno, y aprovechando justamente que ya llegan las fiestas de fin de año, usted ya entró a la página web www.ruoti.com.py. Vio estas imágenes, a ver, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Hemos ampliado nuestro salón a 700 metros cuadrados, en donde entran más que cómodamente 600 personas. Antes teníamos 400, hoy 550, 600 personas. Miren las hermosas mesas que tenemos. Disponemos aún fechas para colaciones, recepciones y eventos de fin de año. ¿Le gustaría agasajar a los suyos? ¿Le gustaría festejar un hermoso fin de año en esta mesa y agasajar a los suyos? Recuerde, Villa Jardín, seguinos en Facebook y mira las hermosas fiestas que hemos organizado. Bueno, y justamente después de planificar ya nuestros eventos de fin de año, tenemos que prepararnos también porque este mes de septiembre, mes de la primavera, es también un mes importantísimo para prepararse para la liquidación del IRAGRO. En octubre hay que presentar la primera liquidación del IRAGRO. Atención, productores agropecuarios. Atención, empresas ganaderas. ¿Cree usted que solamente el contador debe dominar estos nuevos temas? No es así. Usted va a tener que pagar las consecuencias de una mala organización. Se puede organizar bien, se puede hacer un planeamiento tributario efectivo. ¿Usted piensa que el no ser contribuyente de renta personal es lo mejor para el sistema tributario o para pagar menos impuestos? No es así. En este libro que tenemos en pantalla, justamente del nuevo IRAGRO e IVA agropecuario aplicados al ejercicio 2014, le recomendamos justamente varias cuestiones impositivas muy, pero muy importantes. Profesionales contables que van a liquidar el IRAGRO, por favor revisen bien las 360 páginas de este libro con las recomendaciones más importantes para no equivocarse. Y los empresarios lean para poder hacer las preguntas que corresponden y ver verdaderamente si se está liquidando bien el IMAGRO, porque al final es usted el que va a pagar con su propio dinero este nuevo impuesto, que hay que prepararse porque los ensayos que estuvimos haciendo incluso dan un pago mucho más importante. Entonces, en septiembre usted quiere
una capacitación sobre el IRAGRO, vamos a estar dando porque en octubre hay que presentarlo, ya sea a nivel de gremios, a nivel de empresas, aquí en Asunción y también en el interior. Y como acabamos de terminar este libro que vamos a ver y tenemos también en pantalla retenciones de IRASIS, IVA, IRAGRO e IRP, que estuvimos hablando el programa pasado sobre la aplicación del principio de territorialidad y los errores. Bueno, recuerde que todo esto usted puede bajar gratuitamente el índice aquí. Adquiera nuestros libros o entérese de su contenido. Usted baja gratuitamente. Le recomendamos que pongan su escritorio. Entonces usted quiere saber una norma, pero ¿habrá algo especial de autofacturas? Pone en el buscador de texto autofactura y le ubica en qué página del libro está justamente esa regla y también le da las disposiciones legales. Así que es un instrumento muy, pero muy importante. Visite la página web y ahí va a encontrar novedades. Va a encontrar una tarjeta que le va a dar descuentos especiales. Bájela y utilícela. Entonces, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Como les dije, de las retenciones. ¿Qué hacer? Y lo vamos a hacer justamente basados en algunos temas importantísimos de este libro, que decíamos en el prólogo del libro. El sistema de retenciones definitivas y a cuentas a los no residentes, que son aquellos que no tienen domicilio fiscal, que accidentalmente, por ejemplo, van a venir a dar una charla en Paraguay, un artista, un ingeniero agrónomo que va a venir a hacer un seminario de capacitaciones o un asesoramiento especial o incluso todo lo que está de moda hasta ahora, el comercio electrónico. Hoy queremos que usted compre y venda a través de la web. Esta semana se acaba de aprobar la primera certificadora de firmas digitales y todo eso tiene una consecuencia tributaria. Imagínense, la página web de su empresa que usted pone a disposición tiene una implicancia tributaria. Y dentro de eso están las retenciones. Y este tema, las retenciones, ha variado sustancialmente a partir de la vigencia de la ley 5061, que nosotros siempre escuchamos, la ley 125, la ley 125. Bueno, esta ley 125 ha sufrido dos modificaciones muy importantes y a partir del 1 de enero de este año varían las reglas de retenciones. Y no es tan fácil porque fíjense esta lámina. Hay reglas especiales de retenciones para el IRASIS, renta empresarial, que están en el decreto anterior 6359, artículo 91 al 106 y pueden ser definitivas y a cuentas. Pero hay reglas totalmente nuevas para las retenciones del IVA que están en un decreto que empezó a regir el 1 de enero de este año. También el IRAGRO tiene reglas especiales, como tenemos en pantalla, el decreto 1031, desde el artículo 88 al 96, y una nueva resolución 28 de este año, nos dan las pautas cuándo tenemos que pagar anticipos del IRAGRO o cuándo también tenemos que actuar como agente de retención. Y la renta personal cada vez tiene mayor implicancia porque son muchas las personas físicas que vienen a realizar operaciones en nuestro país. Entonces, lo que hemos hecho en este material es todo lo nuevo y todo lo actual. Quisiera agradecer especialmente a las profesoras Estela Santa Cruz y Patricia Garay y también al equipo de docentes del instituto y también a los del estudio jurídico Nora Ruotti y Asociados, porque fue una larga trayectoria para que este libro, con más de 360 páginas, hoy pueda estar a disposición 100% actualizado. Y bueno, lo que normalmente las personas preguntan, pero ¿cómo es este tema? Si las retenciones son las cuentas, si las retenciones son definitivas. Le quiero mostrar algunos cuadros en donde fácilmente estamos explicando eso y sobre todo qué pasa si me equivoco en materia de retenciones, porque ahí está la responsabilidad. En estas láminas del libro, por ejemplo, explicamos que las retenciones tienen una base legal, están en la ley, pero no hay un lugar donde yo puedo saber soy o no agente de retención. Hay reglamentaciones varias,
sí, solamente pueden hacer agentes de retención contribuyentes inscritos. También otros que por sus funciones o por relación de la actividad u oficio, por ejemplo, los escribanos, hay un capítulo entero sobre la confusión que existen de los porcentajes en algo tan importante como es la venta de inmuebles, y que los escribanos y las empresas loteadoras y mandatarias deben justamente realizar la retención, y si el escribano se equivoca, también a lo mejor va a tener que pagar con su propio dinero. Entonces, hay diferentes esquemas. Además, tenemos retenciones de renta definitivas y a cuentas, retenciones de IVA definitivas y a cuentas, retenciones a no domiciliados, IVA con absorción, sin absorción, retención. Entonces, en realidad es mucho el campo, y sobre todo el gran problema es que yo puedo no saber, por ejemplo, que contrato a un técnico del exterior para que desde afuera me haga una página web que va a ser utilizado acá, y resulta que yo le voy a pagar a un argentino que me ofrece el servicio desde Argentina, y resulta que yo no sabía que sobre eso tenía la obligación de retener. Y tranquilamente, cuando voy le llevo la factura, o no sé, por ejemplo, si vale o no vale la factura, le llevo hasta el profesional contable y me dice, ¿pero qué pasó? Si vos le pagaste acá a alguien por el diseño de la página web que va a ser utilizado acá, tenías que retenerle. Ay, yo no sabía. Y tenés que retenerle ¿cuánto? IVA 10%, IRASIS 15%, me salía más barato hacer la página web de acá. Por eso es que este tema de las retenciones son un costo impositivo que deben ser, o sea, el costo impositivo de las retenciones deben ser tenidos en cuenta, hasta, por ejemplo, para otorgar préstamos del exterior. Y ahí justamente tenemos las responsabilidades. En materia de retención, la responsabilidad es solidaria. Eso quiere decir que la administración tributaria le puede reclamar a cualquiera. El retentor, ejemplo, el escribano público que no hizo correctamente la retención por la venta de inmuebles, que tienen que retener el IVA, o el exportador que no hizo correctamente las retenciones por fletes o seguros. Eso tiene una implicancia. Entonces, miremos otra vez nuestra lámina que explicamos en nuestro libro, o también puede ser del contribuyente. El monto que se debió retener o pagar, más los intereses, multas y recargos, lleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es en dos momentos: en el momento que se retiene y en el momento que se paga. ¿Quiere saber qué pasa si usted retuvo y no ingresó al fisco? ¿Puede ir a la cárcel por eso? ¿Quiere saber qué pasa si a usted le retuvieron y no le entregaron el comprobante de retención? Bueno, todo eso y mucho más seguiremos aquí en Educación Tributaria, paso a paso, luego del corte. Y volvemos aquí con más Educación Tributaria paso a paso. Recuerde siempre que a través de nuestro canal YouTube ingrese aquí www.ruoti.com.py, y a través de nuestra página web usted puede ver todos los programas en YouTube, Educación Tributaria paso a paso, ver el lugar de Villa Jardín, nuestros inicios de cursos Infotrien, por supuesto, adquirir los libros en nuestra tienda online. Recomendamos estos dos lanzamientos: retenciones de IRASIS, IVA, IRAGRO e IRP, y del nuevo IRAGRO e IVA agropecuario. Y hablábamos justamente de qué pasaría, por ejemplo, si usted no sabía que era agente de retención. Y ya vimos, la responsabilidad es que usted va a tener que pagar con su propio dinero, e incluso puede tener una responsabilidad penal. Por eso hay que aprender los principios. Si nosotros aprendemos los principios, lo básico, aunque no
entendamos nada de tributación, usted empresario del transporte que está mirando el programa, usted exportador de manteles que está mirando el programa, tiene que conocer esto, porque así como debe investigar el mercado para poner sus productos en el exterior, también puede perder todo lo que gana porque no sabía estas normas de retenciones. Y entonces hay que conocer los principios, por eso que tratamos en este libro que sea didáctico para todo tipo de profesionales y empresarios, los que están liquidando estos impuestos, pero también los que van a hacer, por ejemplo, la planificación para un nuevo negocio. Y en una parte ponemos, bueno, hay que entender que así como para que nazca la obligación de pagar el IVA, se tienen que dar sus 5 elementos, para que nazca la obligación de retener, hay veces que se debe retener. Y acá ponemos, hágase estas preguntas o considere esto. Ejemplo, el elemento objetivo o material, hecho generador, el pago objeto de la retención, tiene que constituir una remuneración por la realización de hechos generadores de impuestos. Y ahí justamente enseñamos, por decir, yo le voy a pagar a un extranjero una desestiva afuera, se tiene que cumplir el elemento. Ese elemento del hecho generador se realizó dentro del país o afuera, será aprovechado o no. Por eso que es importante, y lo habíamos mencionado en el anterior programa, usted puede volver a ver que hay que conocer el principio de territorialidad. El otro elemento importante es la designación expresa como agente de retención. Hay una lista de empresas designadas que normalmente saben, pero también hay una lista no designada, es decir, una designación tácita. Y la regla es, todo aquel que pague o acredite rentas de fuente paraguaya, es decir, provenientes de actividades que deben pagar impuesto aquí en Paraguay y no tienen domicilio, a ellos se le llama no residentes. Yo, que le pago a alguien que me prestó un dinero en el exterior y me cobra intereses, ese interés se generó dentro del Paraguay y esa persona del exterior, denominada no residente, debe pagar impuestos, pero él no es el responsable, soy yo, agente de retención. El que paga o acredite tácitamente es designado agente de retención. Por eso, la regla que poníamos acá es, bueno, tiene que haber sido designado como agente de retención o pagar o acreditar rentas por la que exista la obligación legal de retener. También puedo decir, yo no soy agente de retención, pero yo le escuché a la doctora Nora ahí en el programa, entonces yo no quiero, por las dudas nomás voy a retener. Tampoco se puede retener por las dudas. No se puede retener por algo que no exista expresa disposición legal de retención, porque muchas empresas creen, bueno, no, yo le voy a retener nomás a este director, el IVA le voy a retener el impuesto a la renta. Eso no se puede hacer, porque la retención tiene que estar expresamente dispuesta en la ley. Y los sujetos que van a actuar como agente de retención pueden ser designados expresamente como los exportadores o como las empresas mandatarias o administradores de inmuebles o los escribanos o tácitamente todo aquel que paga o acredita rentas de fuentes del exterior. Y el otro elemento que vimos es el lugar o realización del hecho. No por todo dinero que yo pago a una persona no domiciliada tendría que retener. Acá hemos visto el famoso principio de territorialidad, que usted, si vuelve a ver el programa en YouTube, va a poder ver todas las preguntas. Por ejemplo, por ese servicio de desestiva, yo voy a preguntarme, ¿dónde se realizó el servicio? Afuera, y ese servicio no está grabado en Paraguay. Pero si se trata de otro tipo de servicios, por ejemplo, comisión de un intermediario o broker para que yo pueda vender mi producto acá, ahí es diferente, porque ahí me tengo que hacer las dos preguntas: ¿dónde será aprovechado ese servicio? Y ese es en Paraguay. Ese es el tercer elemento. Y luego está el momento de la retención. Y acá hay una confusión que vamos a ver. Resulta que cuando
yo voy a hacer una operación, me van a expedir la factura. La factura no tiene nada que ver con la retención. El momento de la retención es el momento del pago. Solamente se puede retener cuando se paga. Por eso, no importa mi fecha de factura, si es factura contado, siempre va a ser la misma fecha de mi comprobante de retención. Pero si es factura crédito, lo que importa es el recibo de dinero. Entonces, explicamos acá justamente el momento de realización del hecho. Se tiene en cuenta el momento del pago o acreditamiento, no el momento de la expedición de la factura. Y luego la base imponible o la alicuota o tasa, que esto es esencial porque sobre todo con las reglas que cambiaron este año, es IVA incluido, no es IVA incluido. Incluso, atención escribanos, explicamos en un capítulo especial que hay un cálculo que está hecho en una calculadora realizada por el Colegio de Escribanos del Paraguay de Retenciones, que no es correcto en todos los casos porque yo debo analizar qué dice el contrato. Por eso la recomendación es que cuando vamos a hacer cualquier tipo de contrato, siempre determinemos: te voy a vender mi casa, $100,000 IVA incluido. Te voy a vender mi casa, $100,000 más IVA. Te voy a vender mi casa, $100,000. Si yo no digo nada, es más IVA. Y justamente en una parte del libro volvemos a explicar porque hay muchos errores y lo volvemos a decir. Atención, miremos aquí en pantalla. Atención, para contribuyentes domiciliados en el país, si al establecerse el precio del bien o el servicio, el vendedor o prestador del servicio aclara que el mismo es IVA incluido, hago como siempre, divido la operación por 11 para operaciones grabadas al 10 y 21 para operaciones grabadas a la tasa del 5, y sobre eso voy a hacer la retención. Pero si no se dijo nada, se agrega el IVA a la tasa que corresponde. Pero la regla es diferente para los no domiciliados en Paraguay, que también se les llama no residentes. En ese caso, sí se debe categóricamente decir que el IVA está incluido, cosa que sucede en muy raros casos, porque de otra manera siempre se agrega. Por eso, en este cuadro que se explica, porque la ventaja de este material es de que tienen más de 80 ejercicios prácticos. O sea, esto que yo le estoy hablando de retención de un flete, tienen puestos los ejercicios prácticos en las dos posturas. Si el contrato no aclara que el precio incluye el IVA o no se dice nada al respecto, ahí se debe agregar al precio de la tasa del IVA y retener el 100%. Si el contrato o acuerdo aclara que el precio es IVA incluido, se desagrega el precio y se realiza la retención del 100% del IVA de acuerdo justamente a las diferentes posturas. Entonces, ahí vamos analizando. Y resulta que en materia de retenciones tenemos la obligación del agente de retención, que ahí hay varias obligaciones. No solamente tiene la obligación de ingresar, tiene también la obligación de retener o absorber el impuesto retenido, y también tiene la obligación de expedir el comprobante de retención. Y como estamos hablando en este libro de los 4 tipos de retenciones, hemos preparado este cuadro, por ejemplo, de obligaciones de los agentes de retención en el IRASIS, en el IVA, en el IRAGRO y en la renta personal. Y hay algunas variaciones. Me dice, los agentes de retención deberán practicar la retención en la oportunidad que se establezca, emitir el comprobante de retención, presentar las declaraciones juradas y efectuar el pago de las retenciones realizadas en la forma y condiciones que establezca la ley. Para el IVA y el IRAGRO, las nuevas reglamentaciones
dicen que la omisión del pago del IRAGRO retenido o retrasado en un plazo no mayor a 30 días es defraudación. Entonces, esas son las obligaciones de los agentes de retención. Pero recuerden, en un lado están las obligaciones de una persona y en el otro lado están los derechos de las otras personas, que en este caso son los sujetos retenidos. ¿Quieres saber, por ejemplo, qué pasa si no le entregaron el comprobante de retención? A mí ya me descontaron. ¿Lo puedo utilizar? ¿Qué pasa con las diferencias si el comprobante de retención está en guaraníes, la factura está en dólares? A la vuelta del corte vamos a analizar esto y mucho más aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria hablando de las retenciones, derechos de los sujetos retenidos y obligaciones de los agentes de retención. Y habíamos establecido sobre la base de esta nueva obra que estamos presentando que hay un nuevo sistema de retenciones del IVA, del IRASIS, de la renta personal y también del IRAGRO. Ahora bien, por un lado está la obligación del agente de retención. Vimos que si el agente de retención no cumple con esa obligación, va a tener que pagar con su propio dinero esa retención no realizada. Por otro lado, siempre el IVA retenido o absorbido lo voy a poder utilizar como crédito fiscal, pero la renta no lo voy a poder utilizar como crédito fiscal. Y ahí vamos ahora a los derechos del sujeto retenido. Le acabo de decir que usted tiene el derecho que si le retuvieron un impuesto, ya sea de IRASIS, ya sea de IVA, ya sea de renta personal o de IRAGRO, dependiendo del tipo de retención, si esa cuenta tiene el derecho de utilizar eso. Es decir, si yo le tengo que pagar 100 y soy el Estado que tengo la obligación de retener el 30% del IVA, le voy a descontar y le voy a pagar 97 y le voy a dar un comprobante de retención por 3. Ese comprobante de retención es como dinero, pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, ese comprobante de retención, sobre todo en las empresas públicas, no son expedidas en el mismo momento y como a mí me acreditan los pagos en una cuenta corriente, yo me quedo sin el comprobante de retención. Eso quiere decir que yo tengo derecho a usar ese 3, pero no tengo la documentación para usar ese 3. Entonces, contestamos en el libro las siguientes interrogantes que siempre nos hacen llegar y también discutimos en nuestras clases, como esta que tenemos aquí. ¿Es posible utilizar la retención sin contar con el comprobante de retención? Si el sujeto retenido no cuenta en su poder el comprobante de retención, no va a poder utilizar, pues el derecho tributario en ese sentido es eminentemente formal. Por otro lado, se exige la utilización del importe retenido en el periodo o ejercicio fiscal que fue practicada la retención. Y acá se da el problema, especialmente en el IVA, porque si a mí me retienen 300.000 guaraníes como crédito fiscal de IVA y mi factura contado es del mes de agosto, mi comprobante de retención tiene que tener la misma fecha y el mismo mes y yo tendría que utilizar en septiembre. Pero ¿qué pasa? Me entregaron solamente el dinero, pero nunca me entregaron el comprobante de retención. Pierdo yo el derecho a usar esos 300. Bueno, y ahí va justamente el tema, que no vamos a dejar de recibir 97%
porque no me entregan el comprobante de retención, y por otro lado no tengo la forma de coaccionar para que me entreguen el comprobante de retención, máximo aún que muchas operaciones hoy se realizan mediante acreditamientos en cuentas corrientes. Entonces, ahí viene la segunda interrogante. Primero, entonces, si no tiene el comprobante de retención, no puede usar. Tiene que exigir que le entreguen el comprobante de retención. Bueno, y ahí viene la otra interrogante. ¿Qué pasa si me entregan tarde el comprobante de retención? En la renta IRAGRO, IRASIS, renta al pequeño contribuyente no es tan complicado, o renta personal no es tan complicado porque yo tengo un año fiscal largo, pero en el IVA es más complicado y eso está establecido en la reglamentación como imputación, y vamos a ver lo que dice la ley y vamos a ver los derechos y garantías de los sujetos retenidos. Yo no puedo dejar de usar un importante crédito fiscal que es mi dinero que me retuvieron por una deficiencia de la propia administración pública que no me entrega la factura o de mi cliente que no me entrega el comprobante de retención. Miremos lo que dice el libro. Como lo hemos visto en las retenciones a cuentas, el contribuyente tiene derecho a imputar a su favor el importe que le fuera retenido y que consta en el comprobante de retención correspondiente. Es decir, ese comprobante de retención es tipo un cheque. Lo que dice ahí es plata. Por eso necesito el comprobante de retención. Pero ¿qué dice la reglamentación? Ahora, el problema radica en la oportunidad que corresponde la imputación, es decir, el uso, especialmente en el IVA, pues el impuesto se liquida mensualmente. Si veo el decreto reglamentario, me dice que las retenciones que hubiesen sido objeto, los contribuyentes que hubiesen sido objeto de retenciones del IVA tienen que imputar, es decir, usar ese monto que está en el comprobante de retención a favor el importe retenido en la liquidación del impuesto a pagar correspondiente al periodo fiscal en que le fue practicada su retención. Es decir, en principio lo que me dice es, mira, si es una retención de agosto, vos usás tú y un pago de agosto, la fecha del comprobante de retención debe coincidir con la fecha de tu factura. Miramos en pantalla esto, la fecha del comprobante de retención debe coincidir con la fecha de la emisión de la factura al contado o con la fecha del recibo de dinero en caso de facturas a créditos. Y en principio, el comprobante de retención tiene que ser utilizado para imputar el pago del IVA en el mes en que le fue practicada la misma. Pero ¿qué pasa si mi vencimiento es el 7 y a mí no me entregan el comprobante de retención? ¿Qué pasa si la propia entidad pública no me entrega el comprobante de retención? Me va a entregar después y me va a entregar con la fecha, porque me entregan con la misma fecha del recibo de dinero. O sea, hoy en septiembre me pueden estar entregando comprobantes de retención de marzo, que yo tendría que haber utilizado marzo en abril. Pierdo ese derecho y según la Subsecretaría de Estado de Tributación, pierde el derecho. Tendría que hacer la rectificativa. Pero hacer las rectificativas de los impuestos a veces son muy no es tan práctico, porque yo tengo que hacer una cantidad de declaraciones y el sistema informático de la SED te va calculando interés sobre interés, multa sobre multa. Entonces, bueno, según la SED, la postura no contingente es que si te entregan tarde el comprobante de retención, tenés que hacer las rectificativas. Pero, en realidad, nosotros ponemos en el libro, de acuerdo a la postura del fisco, se perdería el derecho salvo que el contribuyente realice las rectificativas correspondientes. Pero, en ese caso, el fisco se está quedando con mi dinero. Yo tengo un crédito a mi favor, tengo el derecho a compensarlo de acuerdo a lo expresamente establecido en el artículo 163.
y las retenciones que el contribuyente sufre deben ser consideradas como una modalidad de pago del tributo y yo tendría que tener derecho a utilizar esa retención aunque sea en otro periodo. Entonces, yo no puedo pagar el error de los demás ni tampoco puedo pagar el incumplimiento de la obligación de expedir ese comprobante de retención. Entonces, bueno, vamos dando a estas soluciones. Ahora, hay también otra cosa importante que me dicen, ¿en qué momento, cuál es el tipo de cambio que se tiene que utilizar para las retenciones? ¿Por qué? Porque las operaciones se pueden hacer en moneda extranjera. Y hemos visto también en nuestro libro, Manual del IVA, en donde a partir del 1 de enero, yo voy a tener que hacer mi factura en dólares. Para el IVA se usa el tipo de cambio de la fecha, del día anterior a la emisión del documento. Para los demás impuestos, el de la fecha. ¿Y qué pasa entonces con la retención? Porque yo tengo mi factura una fecha, mi comprobante de retención otra fecha, varió el tipo de cambio y miren lo que es no concordar las disposiciones cuando se realizan las reglamentaciones. Pasa esto, miren, pasa que para el IVA me dice en las operaciones en que el precio se expresa en moneda extranjera, dicho importe se convertirá a moneda nacional a la cotización tipo comprador o vendedor en el mercado libre a nivel bancario al cierre del día anterior que se realizó la operación. Para el IRASIS me dice al cierre del día en que se realizó la operación. Y para el IRAGRO me dice también al cierre del día anterior en que se realizó la operación. Entonces, no hay una concordancia. Y en este libro, que uno de los aportes más importantes justamente es establecer, tiene todas las consultas vinculantes que establece la SED, hay una consulta vinculante que justamente realiza un contribuyente y dice, pero ¿cómo lo que voy a saber yo? Se aplica a las retenciones el tipo de cambio vigente en la oportunidad del pago, tiene que coincidir con el comprobante de retención. Esto parecería lógico, pero la Administración Tributaria recién en una consulta de enero del 2013 nos dice que el comprobante de retención debe coincidir con la factura y tiene que coincidir con el tipo de cambio utilizado en la factura. Entonces, en realidad, hay muchas, pero muchas de estas cuestiones que, como les dije, hemos analizado en este libro. Y antes de ir al corte, les recuerdo, ingresen a la página web www.ruoti.com.py, bajen los índices de estas y las demás obras y también, por supuesto, vean nuestros programas televisivos grabados en YouTube. Sobre todo les recomendamos este tema del principio de la territorialidad. Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y continuamos en educación tributaria paso a paso. Recuerde, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Atención, Encarnación. Dentro de la segunda quincena de este mes de septiembre estamos iniciando nuestra especialización en auditoría. Un nuevo módulo importantísimo para que usted pueda no solamente hacer un control eficiente en las empresas que requieren auditoría externa obligatoria, sino también para renovar, de nuevo, bueno, otro día vamos a hablar, vamos a ver si le invitamos a alguno de nuestros profesores auditores para renovar su matrícula como auditor registrado ante la Subsecretaría de Estado de Tributación. Es importantísimo también que tengan en cuenta las nuevas obligaciones que van a tener los contadores con la CEPRELAT,
la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Bueno, y hemos por eso hecho hincapié en estos tipos de auditorías y nuestros cursos en Encarnación que están iniciando auditoría también en Ciudad del Este para que el año que viene nuestros cursos duran entre 11 a 19 meses, dependiendo de la modalidad. Recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Y uno de los aportes más grandes de esta obra es los cuadros que nos van a demostrar el costo impositivo, porque no sé si usted recuerda que le dije que puede ser de que una compra en el exterior, un préstamo en el exterior o un préstamo de mi proveedor aparentemente sea más barato, pero con las retenciones que tengo que hacer o absorber, estaría pagando mucho más. Y eso sale la plata de su bolsillo, señor contribuyente. Por eso que esto es un tema que lo deben saber ustedes, los contribuyentes, y aquellos asesores impositivos de la empresa. Y por supuesto también esto es cultura general. Y fíjense estos cuadros, acá estamos al final en los cuadros porque me preguntaban, bueno, ¿quién es agente de retención? En Irasis, por ejemplo, tenemos empresas loteadoras, a quien tiene que retener, por la venta, por qué actividad, porcentaje de retener. Vamos poniendo cada uno, si se retiene además el IVA, la base legal, explicamos cada una de las retenciones, empresas loteadoras, las empresas constructoras y sus retenciones, los que alquilan espacios para carteles, representantes de empresas del exterior, organismos de la administración central, cuánto se retienen, y así vamos desarrollando. Esto solamente el cuadro, cuánto me van a retener las procesadoras y administradoras de tarjetas de crédito. Luego tenemos las retenciones definitivas y a cuentas del IVA. Ahí, una de las más importantes es las que me hace el Estado. Y fíjense, hay diferentes normas. A veces me van a retener el 30% del IVA, a veces me van a retener el 100% del IVA, si me tiene que retener renta personal, si es definitiva, si es a cuenta. Entonces, todos estos cuadros en realidad, como les dije, fue el trabajo de todo un equipo de docentes y van desarrollando los profesores uno a uno cada uno de estos casos. Exportadores que han solicitado la devolución del crédito fiscal, a veces la retención del IVA es del 100%, otras veces la retención del IVA es del 10%. Bueno, y así vamos mirando cada uno de los cuadros. Si me puede ayudar, señor director, aquí vamos mostrando cada uno de los cuadros de las retenciones de IVA. Posteriormente pasamos a las retenciones acá continuamos, retenciones definitivas y en cuenta del impuesto a la renta personal. ¿Qué pasa si yo voy a vender un inmueble y es una persona extranjera? ¿Cómo se hacen las retenciones? Las retenciones definitivas y a cuenta del IRAGRO. Cada uno tiene bases especiales. Bueno, ¿qué pasa si es flete, FOB, SIP? Bueno, así diferentes cuestiones y quería llegar a esto. Costos impositivos de las sociedades inscritas en Irasis. ¿Qué me conviene más? Recuerden que para la renta personal nos quedan 4 meses para hacer una planificación. ¿Cómo pagar menos impuesto a la renta personal? Invirtiendo en forma inteligente. Puedo reinvertir mis dividendos y utilidades, puedo comprar bonos, puedo hacer una u otra cosa. Yo tengo que tener en cuenta estos costos impositivos que, por ejemplo, tenemos en pantalla. El costo impositivo, si yo no voy a distribuir, si soy contribuyente del IRP, si la distribución va a ser a sociedades del exterior. Fíjense, el costo impositivo va de 10 a 27,3%. Si voy a ceder acciones, el tratamiento y el costo impositivo de cada uno de ellos. Si quiero hacer mi negocio, y para mi negocio voy a hacer mi pequeña planta de, a ver qué me gusta, a mí me gustan mucho las industrias, porque creo que la industria es lo que más mano de obra da, y tenemos la posibilidad. Voy a hacer una industria alfarera, voy a hacer unos hermosos productos artesanales y voy a traer máquinas del exterior.
pero mis máquinas me van a salir $100,000, $200,000, $300,000 y no tengo. Puedo recurrir a una financiación del exterior y acá tenemos los costos impositivos. Si voy a una entidad bancaria del exterior, mi costo impositivo total con absorción o sin absorción va a ser 16 o 16,38% de acuerdo sobre los intereses. Pero si me presta aquel que me proveyó la máquina, mi costo se triplica. A lo mejor me cobra menos interés, pero mi retención se triplica justamente por esta base legal. En ese caso la retención ya es de restantes actividades 15%, y luego si voy a buscar un socio capitalista y el socio en vez de aportar capital va a hacer un préstamo, mi retención va, ¿usted leyó bien lo que dice ahí? Miren por favor otra vez, señor director, ¿a cuánto va la retención si yo saco el préstamo del socio mayoritario del exterior que se llama subsidiaria? Va a 42%, un costo impositivo sobre intereses, comisiones y otro monto diferente a la amortización del capital de 52%. Aunque el socio me diga, mira, ¿a cuánto te presta el banco del exterior? Y me presta a 5, yo te voy a prestar a 4, mi retención va a ser 5 veces más. Por eso que estas presentaciones de los costos impositivos que están totalmente actualizados son muy importantes. También tenemos los costos impositivos de algo que hace rato no hablamos, alquiler de inmuebles. Fíjense que los costos impositivos de alquiler de inmuebles van desde 8 hasta 32%. Entonces, muchas empresas dicen, no, yo quiero hacer una offshore, yo quiero tener una sociedad del exterior que sea la accionista de mis inmuebles que alquilo en Paraguay. Estos costos impositivos me demuestran las diferentes alternativas, 8, 19, 9, 32, 20, 15, y también tenemos los costos impositivos por la venta de inmuebles, cruzando justamente con la renta personal, cruzando justamente con las nuevas reglas de retención. En resumen, el tema de las retenciones es un tema de mucha responsabilidad. Hasta la fecha no había ningún solo material que estaba totalmente actualizado en donde se respondían prácticamente a todas las interrogantes. Gracias al extenso trabajo realizado y también al equipo de profesores y docentes, hemos consolidado en esta obra todo lo que se debe conocer desde el aspecto doctrinal, desde el aspecto práctico, desde el aspecto teórico, qué piensa la administración tributaria, cómo se resolvieron los casos del Tribunal de Cuentas, presentando costos impositivos, cómo se llena el formulario, qué pasa si el comprobante de retención no me entrega en tiempo. Hemos hecho un gran esfuerzo y un capítulo muy importante que es el comercio electrónico. Esperamos que esta obra sea tenida en cuenta y también recuerde, estos temas son de interés no solamente para los profesionales contables que liquidan los impuestos, sino también para todos los asesores, abogados, administradores y los empresarios en general. Bueno, lastimosamente tenemos que terminar el programa. Muchas gracias a Osvaldo Bucci, que me ha cortado el pelo. Miren, me hice un corte primaveral, un maquillaje también de un color que se usa mucho ahora. Así que muchas gracias a las chicas y los muchachos de Osvaldo Bucci. También, ya que estoy sola hoy no vino Hernán, hoy voy a llevar mi vicio, que verdaderamente me da siempre la fuerza cuando estoy así, medio decaída. Bueno, vicio, justamente un sabor espectacular. Y por supuesto, muchas gracias a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este programa, ¿saben qué número de programa es? 429. Usted entra a la página web y podrá ver los programas también a través de YouTube. Estas empresas son Coca-Cola Company, Desarrollos Madereros, ABC Color, SAM, Powerform, Villa Jardín, Fotrien
y Vicio Déjame Uno. Muchas gracias y nos vemos, si Dios lo permite, la semana entrante. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.